tardes, noches a todos. Vamos a dar comienzo a la cuarta jornada del curso universitario de formación cardiológica anual de la Sociedad de Cardiología de Córdoba. Y en primera instancia quisiera agradecer al doctor Bono, quien es el presidente, y al director del curso, el doctor Quiroga, por permitirnos organizar y coordinar junto al doctor Ronderos el presente módulo, ¿no? También nos acompañan como panelistas el doctor Gustavo Eder Fares de la ciudad de San Luis. Él es quien está a cargo de la Secretaría del Cardiólogo en Formación de la Federación Argentina de Cardiología y también forma el board el representante en el board de CICIAC. También nos acompaña el doctor Pablo Garófalo de la ciudad de Rosario, quien es jefe de cardiografía del Hospital Privado de Rosario. Y lamentablemente el doctor Rocaglia se acaba de excusar en el día de la fecha por un problema familiar y no va a poder compartir con nosotros. Coordinará la mesa conmigo alguien que no precisa mayor presentación, la mayoría lo conocemos, el doctor Ricardo Rondero, quien es expresidente de la Federación Argentina de Cardiología, miembro emérito de la Federación Argentina de Cardiología y profesor de posgrado de cardiología y director de la maestría en imágenes de la Universidad Nacional de La Plata. La verdad que para la Sociedad de Cardiología de Córdoba y para todos los conectados a este webinar, es un privilegio, fundamentalmente un honor contar en esta sección con dos disertantes del nivel que hoy nos honran. Nuestros invitados son dos íconos en la ecocardiografía mundial y constituyen un privilegio y fundamentalmente un honor contar con ellos. De su servicio han salido los principales avances en ecocardiografía y calificados profesionales en la materia. Y entonces, personalmente, debo agradecer esta deferencia que han tenido, que en cuanto los llamé, ambos aceptaron rápidamente. La dinámica de la jornada será primero las conferencias, finalmente las preguntas de nuestros panelistas y después el público lo hará a través del chat. Y a mí me toca presentar al profesor Arturo Evangelista, que ya amigo de hace muchos años, y actualmente él es coordinador del Departamento de Investigación y Entrenamiento en Imágenes Cardíacas y coordinador de investigación en las enfermedades de la aorta del Vall d'Hebron. Licenciado en Medicina y Cirugía de la Universidad de Barcelona y doctor en Medicina y Cirugía con la calificación cum laude. Director de 14 tesis doctorales. Es profesor honoris causa de nuestra Universidad Católica de Córdoba. Jefe de la Unidad Multidisciplinar del Síndrome de Marfan y Aortopatías Genéticas y de la Unidad de Cardiopatías Familiares del Hospital del Vall d'Hebron. Miembro del board del Grupo de Trabajo de Enfermedades Valvulares de la Sociedad Europea de Cardiología, presidente de la Sociedad Española de Imagen Cardíaca y presidente del Grupo de Trabajo de Patología Aórtica de la Sociedad Española de Cardiología, y ha publicado más de 300 artículos en revistas internacionales de medicina y cardiología, y más de 18 capítulos de libros de la especialidad. Es cofundador del Registro Internacional de Disección de Aorta, y cofundador del Consorcio Internacional de Válvula Bicúspide, que es el tema que hoy nos ocupa. Desde ya, Arturo, muchas gracias por estar con nosotros. Yo sé del esfuerzo de esta presentación. Estás en España, es medianoche, y en este momento es verano y tú estás de vacaciones, pero como yo digo, siempre viviste en la República Argentina. República Argentina 167, tercero, ¿no es así? Adelante, Arturo. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, es un placer para mí estar con vosotros en este congreso. Como tú has dicho, yo siempre he estado en la República Argentina porque vivo en la calle República Argentina en mi casa y sabéis que tengo mucho cariño para vuestro país y he tenido los mejores fellows en Argentina. Entonces, pues la invitación para mí siempre es un honor por vuestra parte. No hay duda de que cuando el currículum es tan largo es porque uno es viejo. Y los años van pasando y por lo tanto se van acumulando cosas, pero bueno, en todo caso lo que vamos a hablar no es histórico, sino
de un tema que para mí ha sido muy candente, como es la válvula bicúspide, porque es un tema de una enfermedad muy prevalente que en los últimos años hemos acumulado mucha información y voy a intentar pues transmitir esta información que la hemos ido acumulando también en nuestro hospital en el último periodo, en los últimos años. Bueno, en la válvula bicúspide sabéis que puede haber dos tipos esencialmente cuando hay RAFE, y una es la más frecuente, que casi afecta al 70%, que es la fusión de la derecha con la izquierda, la comisura derecha y izquierda. Pues esto, lo que estaba comentando, que hay la más frecuente es la fusión de la comisura izquierda y la derecha, que tiene una apertura vertical y tiene un RAFE alrededor de la una del reloj. Y la segunda más frecuente, porque hay una tercera que es casi anecdótica, la segunda más frecuente es la derecha, la fusión de la coronárica derecha con la no coronárica, que tiene una apertura más vertical. Esta es más horizontal, esta es más vertical. Aquí vemos el RAFE que está a las 9 del reloj. Tenemos también, por otra parte, pues las que son bicúspides genuinas, que no tienen RAFE y que, por lo tanto, pues esto afecta, según series, entre el 8 y el 18%. Simplemente como recordatorio, la ecocardiografía es la técnica que diagnostica porque es la clínicamente más fácil y accesible, aunque hay casos que cuando la válvula se calcifica hemos de utilizar otras técnicas de imagen. Obviamente no voy a tocar todos estos temas, pero sí que es muy importante movernos desde el diagnóstico, aspectos etiológicos, las complicaciones, saber el tema de la degeneración valvular en la bicúspide, porque esto es una epidemia actual que genera con la edad pues muchas más estenosis aórticas, y ya hablaremos, y esencialmente también que es una válvula que condiciona la dilatación de aorta, y aquí han habido estudios muy relevantes sobre este tema. Por lo tanto, vamos a intentar empezar por la válvula, lo que sabemos de la disfunción valvular. En este sentido, en nuestro centro hicimos un estudio que publicamos hace 2 años, que se incluyeron 852 pacientes con bicúspide no severa. Fuimos a buscar los pacientes fuera del hospital para no tener el sesgo del paciente prequirúrgico, y los datos en los ambulatorios lo que vimos es que el 70% eran hombres, es decir, que el sexo débil vuelve a estar protegido también en la válvula bicúspide, afecta más a los hombres, el 70% de los casos, y la edad media de nuestra población era de 47 años. Lo publicamos en JAR. Entonces, aquí ya podemos ver un aspecto que tiene su interés, que en nuestra serie no era un estudio longitudinal, era transversal, por lo tanto esto puede tener su crítica, pero sí que podemos ver una relación entre la presencia de estenosis aórtica en rojo y la presencia de insuficiencia aórtica en gris. Podemos ver que en rojo la estenosis aórtica con la edad, la prevalencia va aumentando y la insuficiencia va disminuyendo. Esto puede ser, podríais decirme, no, porque los que tienen insuficiencia los operan antes. No es así, es decir, hemos tenido muchos pacientes que en edades jóvenes eran casi normofuncionantes, pasaban por insuficiencia aórtica algunos o ya la tenían, y al esclerosarse, calcificarse la válvula, acabaron siendo estenosis aórtica. Por lo tanto, digamos que el perfil es más de insuficiencia en el joven, excepto las que son monocúspides o la bicúspide, el perfil es más de insuficiencia en el joven, y con la edad y la calcificación la estenosis va ganando peso de una forma descarada. Cuando intentamos ver el porqué de todo esto, intentamos ver si los factores de riesgo cardiovascular que conocemos todos influían, y realmente vimos que sí, que aquí tenéis en rojo la estenosis aórtica, vemos que influye claramente con la edad, influye la presencia de hipertensión arterial, es más frecuente en los pacientes que tienen hipertensión que no la tienen, es más frecuente en los pacientes con dislipemia o estenosis aórtica, es más frecuente en la diabetes y es más frecuente en los fumadores. Es decir, que de alguna forma hay un balanceo a favor de los factores de riesgo en los pacientes que evolucionan con estenosis aórtica. Entonces, pues vamos a pasar a otro punto, que es la valoración de la relación entre el morfotipo de la
bicúspide y la disfunción valvular. Vemos que son bastante parecidos, es decir, las válvulas que eran normofuncionantes, aquí asumimos que insuficiencias de estenosis mínimas eran normofuncionantes, y en esta serie que os dije que no era hospitalaria, sino que fuimos al ambulatorio, casi un 50% de la población tenía una válvula normofuncionante. Vemos que había quizás pues un poco más de las normofuncionantes del tipo de fusión izquierda-derecha que no derecha no coronárica. La regularización era muy parecida en ambos fenotipos y la estenosis era más frecuente cuando la fusión de la válvula era no coronárica, coronárica derecha, el fenotipo vertical que os he dicho antes. Hay mayor tendencia a hacer estenosis en el morfotipo vertical, no coronárica, coronárica derecha, que solo es el 30% de las bicúspides. Hay más tendencia a calcificarse, que no lo diré, pero y hay más tendencia a la estenosis valvular. Morfotipo derecha no coronárica. Cuando miramos el grupo que no tenían RAFE, vimos que no había diferencias en nada, pero sí que había una mayor tendencia a que no fueran disfuncionantes. Es decir, mientras los que tenían RAFE eran normofuncionantes del 48%, en las que no tenían RAFE era el 65%. Es decir, la ausencia de RAFE protege un poco la válvula. No totalmente, pero protege probablemente porque en el RAFE se calcifica más la válvula de fibrosa y tiende más a hacer la estenosis. Y la ausencia de RAFE evita esta progresión del RAFE a calcificarse y a atender a la estenosis. Esto en otros estudios, como uno que publicó Bax y Victoria Delgado con un grupo asiático, también sale lo mismo. Es decir, la ausencia de RAFE hace que la válvula sea menos disfuncionante. ¿No? Aquí no hay nada que sea blanco-negro, pero hay una tendencia significativa. Ya pasamos de la válvula, donde hemos dicho de que el morfotipo vertical, el coronárico no coronárico, tiene más estenosis y que la ausencia de RAFE protege un poco más de la disfunción. Y vamos a ver qué pasa con la relación con la dilatación de aorta, porque la dilatación de aorta es una causa relativamente frecuente de indicación de cirugía en las bicúspides, aún normofuncionantes, y es un problema añadido importante para la gente que la sufre, porque son gente relativamente joven. Como sabéis, pues hay diferentes fenotipos de dilatación de aorta. Hay el fenotipo que dilata esencialmente la raíz, pero hay otros que dilatan más la parte tubular y hay otros que dilatan ambas, la raíz y la parte tubular. Y bueno, pues de alguna forma la dilatación de la parte tubular casi afecta a las 3/4 partes de bicúspide y la afectación de la raíz solo afecta a una tercera parte de bicúspide. Podemos ver que la dilatación de dónde se dilata la aorta, más que la dilatación de la aorta, dónde se dilata la aorta, y por lo tanto el fenotipo de dilatación se relaciona también con el tipo de válvula bicúspide. Cuando vemos que la raíz dilata más el coronárico izquierdo con el coronárico derecho, que abre de forma horizontal, es más frecuente, dilata más proximalmente. Ambos fenotipos dilatan igual en la parte media tubular y distalmente, en la parte del arco, dilata más el coronárico derecho no coronárico. En este sentido, esto es importante tenerlo en cuenta porque muy a menudo el arco nos cuesta de verlo por ecocardiografía. Entonces, si ustedes tienen un paciente que tiene una dilatación, que tiene un fenotipo de fusión del coronárico derecho no coronárico, para ver la parte media distal, igual es mejor utilizar una técnica de imagen tridimensional y que permita ver toda la aorta, como puede ser el TAC o la resonancia magnética. En cambio, el fenotipo más frecuente, la raíz y la parte tubular, en muchos casos se puede ver bien. Pero es una lección a tener en cuenta. Fíjense que con la edad toda la aorta siempre dilata, porque vemos en todos sus segmentos. Vemos que en azul tenemos lo más frecuente, el izquierdo-derecho, y en rojo el derecho no coronárico, y que ambos son muy parecidos a su dilatación en la parte media, en la parte tubular. Pero llamativamente es más significativa la dilatación en la parte proximal, en el derecho-izquierdo. Y en cambio el distal, como he dicho antes, es más frecuente entre el derecho no coronárico, el que abre de forma
vertical. Por lo tanto, la parte más distal se dilata en este caso. Esto en ecocardiografía nos llamó mucho la atención, que veíamos esta diferencia en las zonas donde dilataba. Es decir, que es raro encontrar una dilatación de arco cuando tenemos la fusión entre el coronario izquierdo y derecho, y en cambio es mucho más frecuente cuando la fusión es entre el derecho y el no coronario. Y aquí podemos ver que si añadimos que ya había una tendencia a tener más estenosis en los pacientes que tenían una dilatación con el derecho no coronárico, pues si añadimos aquí la función, vemos que en cualquier caso la parte media, la parte tubular, es lo más dilatado en las bicúspides. En azul es no dilatado, en rojo es dilatado la raíz. La parte tubular es la más frecuente, aún en las normo. Pero en la insuficiencia aorta, la parte de la raíz de aorta se dilata mucho. La insuficiencia aórtica, un flujo, y esto que son insuficiencias aórticas ligeras moderadas, no son severas, pero fijaros de que la cantidad de flujo que va y viene dilata mucho proximalmente la raíz de aorta. Cuando no hay insuficiencia aórtica y hay estenosis, se dilata mucho más la parte tubular y también el arco, aunque no está aquí representado, y mucho menos la raíz de aorta. O sea que la disfunción valvular también nos marca un poco dónde se va a ir dilatando. Pero ya en normofuncionantes vemos que este es el patrón estándar, dilatación de la parte media. Por lo tanto, juntando las dos cosas, veríamos que en verde tenemos la zona media, la tubular, y vemos que es la más prevalente en todos. En todas las morfotipos, izquierda-derecha o derecha no coronárica, normofuncionante, insuficiencia o estenosis. Pero si vemos la raíz de aorta en la izquierda-derecha sale bastante, casi un 30% de las veces la raíz de aorta está dilatada cuando la fusión es entre el derecho y el izquierdo y encima hay insuficiencia aórtica. En cambio, cuando la fusión es entre el derecho y el no coronárico y hay estenosis aórtica, la raíz, en rojo, no está nunca dilatada. Por lo tanto, hay un componente el morfotipo de la fusión de la bicúspide, el morfotipo bicuspidio, y también de la disfunción valvular. El morfotipo no coronárico, coronárico derecho, dilata más distalmente y cuando es estenótico no toca la raíz. Y la presencia de insuficiencia aórtica hace que la raíz esté más dilatada. ¿Qué importancia tiene esto? Probablemente poca, porque sabemos que las guías nos dicen que se debe dilatar un paciente, se debe operar un paciente por la dilatación, pero no nos dice dónde, en la raíz o en la parte tubular. Pero ojo, porque ustedes en la parte tubular se van a hacer muchas veces errores diagnósticos y en la parte del arco no lo van a ver bien y la raíz sí. Por lo tanto, si utilizan eco u otra técnica de imagen, saber dónde dilata es importante. Por lo tanto, haciendo un multivariado en nuestra serie ponemos en rojo lo que de alguna forma condiciona más dilatación y vemos que la raíz se dilata más en los hombres y en presencia de insuficiencia aórtica. Y la parte tubular dilata con la edad y dilata en presencia de estenosis aórtica. Vamos a ver la progresión de los diámetros, porque este punto es muy importante. Es decir, hay mucha población joven que te viene a la consulta con una bicúspide y muy a menudo no tienen una valvulopatía severa, no tienen una dilatación de aorta, pero lo que te preguntan es cuándo van a necesitar la operación y cuántos años pasarán para que se tengan que operar. Bueno, aquí incluimos una serie muy extensa de pacientes y que superaban los 600 pacientes también. Lo que vimos es que la dilatación es baja y es de media 0,3 milímetros por año en la raíz y en la parte tubular 0,4 milímetros por año. Lo digo porque a veces tenemos pacientes con aortas de 40, 42 que con una disfunción ligera que los machacamos cada año con una ecocardiografía y que probablemente pues hemos de ver que igual tienen que pasar 3 años para que nos dilate 1 milímetro, ¿no? Como media. Hay pacientes que corren más y otros que no, pero también hemos de ver cuán cerca estamos de la indicación de cirugía para ir repitiendo las pruebas, porque la dilatación es bastante baja, es menos que un Marfan, que es entre 0,5 y 0,7, en la bicúspide es alrededor de 0,3, 0,4 milímetros por año.
Entonces, ¿qué predictores hemos encontrado de dilatación de aorta? Pues realmente esto ha sido muy frustrante porque hemos encontrado muy pocos predictores y era importante que los encontráramos, probablemente porque es un estudio ecocardiográfico con una media de seguimiento de 5 años y que dilata un poco, como he dicho, por lo tanto, pues igual necesitaríamos ver la progresión en 15 o 20 años o deberíamos utilizar técnicas más robustas como es el TAC o la resonancia. Ecocardiográficamente lo que hemos visto es que la raíz se dilata más o tiende a dilatarse más cuando hay hipertensión arterial y en cambio la parte media sigue dilatando más en presencia de estenosis aórtica cuando se hace moderada o severa. ¿Qué vamos a valorar ahora? Las técnicas de multimodalidad. Estamos en esta fase, empezamos por la eco y ahora está la multimodalidad. La multimodalidad parece que sea como una ventana al conocimiento y puede ser una ventana a la confusión. Entonces vamos a intentar tocar un poco este tema. La primera cosa a remarcar, la ecocardiografía. Fíjense que yo puedo medir la aorta aquí, la parte de la raíz la veo muy bien, la parte tubular muchas veces la veo aquí, pero si esto queda como un embudo, estoy infraestimando el tamaño. Probablemente debo subir un espacio o dos intercostales para ver la aorta tubular en este plano que casi pierdo el ventrículo izquierdo, pero aquí es donde la mido bien. Si ustedes miden esto y el siguiente estudio lo hace otro compañero más avispado y que mide dos espacios más arriba, igual sacan que la aorta ha crecido 5 milímetros y al paciente lo envían a operar innecesariamente porque no han medido la parte máxima de dilatación. Entonces, cuando vean que la dilatación, la aorta no es las paredes paralelas, sino en embudos, suban un espacio o dos del transductor e intenten coger este plano que en el 70-80% de las veces se puede coger bien y se puede medir mejor la aorta. A veces no se puede y entonces pues hay que utilizar otras técnicas de imagen como comentaré. Obviamente la resonancia magnética es una gran técnica porque nos permite ver perfectamente pues la aorta y la válvula. Por lo tanto, es una técnica que no irradia y no es para hacerla cada año, pero sí para irla haciendo de vez en cuando para confirmar los diámetros. Otro aspecto de un estudio que realizamos también nosotros hace pues un año, publicamos en JACE, pues es que hay una asimetría importante en las bicúspides. También lo vemos en Marfan y en aortas dilatadas no Marfan, no congénitas, no genéticas, pero muy a menudo en bicúspides. Fíjense, nosotros asumimos que la simetría, que quería decir que el diámetro máximo tridimensional hubiera una diferencia entre dos diámetros de más de 5 milímetros, que es mucho, era que era simétrico. Pues bueno, en el 50% de las bicúspides sin RACE había diferencias de 5 milímetros en los diámetros. Por eco solo tenemos uno. Pues había diferencias de 5 milímetros en la mitad de los casos. Y también era más frecuente cuando teníamos pacientes que tenían la fusión entre la coronárica derecha y la no coronárica. Otro problema. El 90%, o sea, el 99% de los casos era con la fusión izquierda-derecha y en el casi el 50% en el derecho y no coronárico. Esto es importante tenerlo en cuenta. Fíjense que este paciente se hizo las pruebas en el mismo día y vemos que por eco sale 44 la raíz de aorta. Le hacemos la resonancia y el corte que nos tocaba sale el 44. Pero no pescamos ni vemos en absoluto 52. Este paciente el diámetro máximo es 52, no 44, porque tiene una simetría de 8 milímetros. Entonces, para ver esto, dicen, bueno, pues hagamos un corte transversal alto. El corte transversal alto le falta resolución espacial lateral para medirlo bien. Podemos intentar intuir si es asimétrica la raíz, pero no una medida exacta. Con lo cual yo siempre digo que cada X años, sobre todo cuando un paciente tiene ya dilatación de aorta por encima de 40, no está de más hacer una prueba tridimensional y ver lo que casan las medidas por eco y la técnica tridimensional. Otro dato a tener en cuenta, que vemos que el 50% de las veces en el derecho no coronárico es asimétrico. Me interesaría pues hacer una medida tridimensional. Y es lo mismo que he dicho antes, que en el derecho no coronárico
dilatan la parte distal de aorta y el arco. Por lo tanto, cuando ustedes tengan una bicúspide con fusión del derecho no coronárico, con la apertura vertical, no se queden con la ecocardiografía. Pueden comerse 5 milímetros en la raíz y pueden perder la dilatación distal del arco aórtico. Es un subgrupo importante para hacer el TAC o la resonancia magnética. En el fenotipo, fusión coronárica derecha no coronárica. Y ahora vamos ya para ir acabando la última parte, que es lo que hemos visto para entender toda esta película. Y aquí nos pusimos a trabajar con resonancia magnética, con 4D Flow, y lo que vimos era la explicación de los hallazgos que les he dicho antes. Cuando teníamos una fusión de la bicúspide coronárica izquierda, coronárica derecha, vimos por 4D Flow que el chorro de la bicúspide, que normalmente en los pacientes tricuspídeos que tienen la válvula normal es central, aquí va dirigido a la pared anterior y derecha, totalmente. Y esto desde la raíz. Y en cambio, cuando la fusión es entre el derecho y el no coronárico, va dirigido hacia atrás y después gira hacia adelante. Con lo cual la dilatación de la raíz es casi nula y la dilatación de la parte más alta es importante porque esto condiciona el aumento del Walsh estrés. Esto es importante porque dices, bueno, esto podría pasar en cualquier estenosis aórtica o lo que sea. No, esto, una bicúspide uno lo tiene en fase embrionaria, cuando está en la barriga de la madre. Y tengamos en cuenta que cada minuto, 70-80 veces, el chorro va dirigido a esta pared o a la pared posterior toda la vida, con todos los latidos que es toda la vida. Con lo cual esto hace un desgaste y hace que remodele la aorta en relación a esto, a la dirección del flujo durante toda la vida que se va produciendo de forma sistemática. Por lo tanto, esto es una cosa a tener muy en cuenta para ver por qué dilata en un sitio o en otro, cosa que no veíamos en eco, veíamos dónde dilataba o no. Veis aquí el chorro central de un paciente tricuspidio y el chorro que va dirigido a la pared anterior en un bicuspidio. Esto sería un chorro central y aquí va pegado a la pared. 70-80 veces por minuto toda la vida, pues esta pared va modificándose, como hay algunos estudios como este que demuestran que el aumento del Walsh estrés en la pared anterior condiciona una alteración importante de la pared, hay una desregulación del espacio que está extracelular, de la matriz extracelular, y hay una alteración en las fibras elásticas de colágeno en la pared anterior que no aparecen en la pared posterior. En el Marfan, toda la aorta está circunferencialmente alterada. Aquí sale la alteración donde va el chorro y en la otra pared queda respetado. Por lo tanto, el mecanismo del chorro es muy importante a tener en consideración. El impacto que genera las alteraciones biomoleculares que va condicionando el aumento del Walsh estrés, aumento de las metaloproteinasas y remodelado. Vamos a parar pues ya para la parte final de que yo al menos estudié, y supongo que muchos de ustedes, y no digo que esto no sea así, que la bicúspide tiene una base embriológica y que esto provoca la alteración de la válvula y también de la parte de la aorta ascendente, porque viene de la parte de la cresta neural que condiciona en forma embriológica la válvula y la aorta ascendente. Y esto explicaría para los que son de la teoría embriológica que esté dilatada la aorta, igual que está afectada la válvula aórtica. Esto puede tener parte de razón y por ejemplo, este estudio de Israel explicaba que debe ser así, porque en este estudio incluyen familiares de primer orden de bicúspides que no tenían bicúspide, que eran tricuspídeos. Y todo y con eso encontraban de que la aorta estaba más dilatada que los controles. Entonces dices, bueno, si yo tengo un familiar que no tiene bicúspide, pero tiene la aorta dilatada, será porque hay un componente genético, porque aquí el flujo no pinta nada. Y esto generaba alteraciones de distensibilidad, de rigidez, con lo cual la teoría hereditaria jugaba un papel. Un componente era expresión en la válvula y otro en la aorta ascendente. Bueno, nosotros quisimos también mirar esto e hicimos un estudio de 256 familias, incluimos pues, 1.253
familiares de primer grado que unos no pudieron hacerse y acabamos como 724 por ventana o porque disponíamos de ellos. Y lo que vimos era, primero, que la recurrencia, y esto es importante porque las guías dicen que hay que hacer screening a familiares de primer orden, la recurrencia en la bicúspide no es como un Marfan, que puede ser un 50%, aquí es del 6,4%. Es muy superior al 2% de la población en general de bicúspide, 3 veces más, pero un 6,4%. Lógicamente, como el 70% de las bicúspides afectan a los hombres, hacer screening en los hombres te da un 10% de posibilidades de encontrar bicúspide en los familiares y solo un 3,5% en las mujeres. Esto no es un sexismo, sino que quizás es una protección para las mujeres. Pero vimos también, y nos llamó la atención, que había un 6% de bicúspide, un 6,4%, pero había un 10% de entre los familiares que tenían la aorta dilatada, un poco como el trabajo de Israel. Dijimos, bueno, ¿y por qué si son tricuspidios, por qué tienen la aorta dilatada? Entonces a estos pacientes, a un grupo de estos pacientes le decimos escáner para medir la aorta y para ver globalmente. ¿Y qué nos encontramos? Bueno, pues que este paciente, por ejemplo, que yo lo tenía catalogado de tricuspidio y era familiar de su hermano, era bicuspidio, se había disecado y tenía una aorta de 44 milímetros. Y yo digo, pues aquí debe haber un componente familiar porque es tricúspide y tiene una aorta de 44 milímetros, debe haber un componente hereditario en esta aorta. Se nos escapó este mini RAFE. Entonces vimos que al hacer resonancia magnética 4D flow, el mini RAFE generaba también alteración del flujo en aorta ascendente. No era un flujo central, sino un mini RAFE podía generar el flujo dirigido a la pared de aorta, como podéis ver aquí, que va dirigido a la pared anterior. Y de los pacientes que tenían, de los familiares que tenían la aorta dilatada, encontramos en el 44% de los casos mini RAFE. Con lo cual, otra lección a tener en cuenta, si hacen screening, encuentran una válvula que es tricuspidia por eco, pero la aorta está dilatada, quizás tienen que pedir un TAC o una resonancia, pero el TAC en esto es mejor, porque tiene mejor resolución espacial, y pueden encontrar un mini RAFE que puede ser la causante de esta dilatación de aorta que aquí no entendíamos solo por eco. No es excepcional que haya mini RAFEs porque hay bicúspides genuinas sin RAFE, hay bicúspides con mini RAFEs que apenas vemos por eco y hay bicúspides que vemos claramente por eco. Hay todo un espectro de alteraciones a nivel de RAFE. Por lo tanto, para acabar, decirles de que cuando estudiamos la aorta ascendente de una bicúspide hay que tener en cuenta que hay factores genéticos predisponentes, seguro, porque pacientes con el mismo morfotipo de válvula, con la misma insuficiencia y con la misma edad, dilatan más o dilatan menos. Igual resulta que hay un paciente que tiene 48 y otro que tiene 42. Esto pasa en todo. Es como el hipertenso que tiene hipertrofia septal asimétrica o no. Hay un componente genético, probablemente no causante de la enfermedad, pero predisposición a dilatar la aorta. Después hemos dicho que había el fenotipo de la válvula que tenía mucho valor por dónde dilataba más que cuánto dilataba, la dirección del flujo. También dónde dilata y también en la estenosis aórtica el grado de dilatación en la parte media, en la disfunción. La edad facilita que dilaten todas. La hipertensión arterial facilita que dilaten todas. Llamativamente, la coartación de aorta parece que protege la dilatación de la raíz de la parte proximal de la aorta ascendente. Es decir, que hay una cantidad de factores que cada individuo tiene diferentes a su hermano o a otro familiar. Y esto, al final, es una resultante. Como conclusiones, diría que es importante pues, que decir que la válvula aorta bicúspide es intrínsecamente disfuncionante con un jet excéntrico que se dirige a la pared de la aorta, no es central a la luz. Y aún en válvulas normofuncionantes, la dilatación está presente en más del 70% de los casos. Dilatación, no aneurisma. Aneurisma, pensemos, para mí, que es por encima de 45 como mínimo. Dilatación. La válvula bicúspide con fusión, la más frecuente, izquierda-derecha, tiende a dilatar más la parte más proximal, la raíz, pero y también la parte media. Y la dilatación y la válvula bicúspide derecha no coronárica dilata más la parte distal del segmento, sobre todo tubular y el arco aórtico. Y esto
debe hacer que en estos casos de derecha no coronárica hagamos o un TAC con la resonancia magnética para descartar la simetría de la raíz y para valorar la parte distal. Con la edad se produce una degeneración y calcificación de la válvula aórtica y la presencia de RAFE y los factores de riesgo cardiovasculares, como he dicho, facilitan que esta válvula bicúspide se calcifique más. Por lo tanto, atiendan a los pacientes con bicúspide a que eviten los factores de riesgo cardiovasculares porque pueden ayudar a que tengan una estenosis aórtica más tardíamente. La recurrencia familiar es baja, es del 6,4%, casi un 10% en los hombres, pero un 3,5% en las mujeres. La dilatación de la aorta está presente, por eso casi en un 10% de estos familiares de primer grado. Pero hemos visto que en el 44% de los casos había un mini RAFE que por eco no habíamos diagnosticado y que por TAC sí diagnosticamos. Por lo tanto, es otra lección de tener en cuenta, si hacen screening y hay dilatación de aorta, descartar la presencia de mini RAFE. La localización de la dilatación de la aorta está relacionada con el wall shear stress porque va pegando el chorro a una zona de la aorta, el impacto continuado en cada latido y modulado por la presencia de estenosis aórtica que tiende a que este chorro sea más hacia arriba o la insuficiencia valvular que genera un flujo que va y viene en la raíz de aorta y dilata más proximalmente. No obstante, creo que aún falta conocer los predictores de dilatación rápida de la aorta. Tanto biomecánicos, genéticos o ambos. Es decir, hemos entendido muchas cosas, hemos entendido por qué en parte la válvula aórtica degenera más rápido, hemos entendido por qué se dilata la aorta más proximalmente o más distalmente y en el arco, pero yo sigo sin poder contestar la respuesta de por qué una aorta se dilata mucho más rápido. Nos han salido factores como hipertensión, estenosis, pero nos faltan factores más robustos para poder decirle a una persona de 30 años, tranquilo, usted puede hacer mucho deporte, tardará muchos años en dilatar la aorta, o ser mucho más controlador con ellos y evitarles pues, embarazos o evitarles ejercicio físico y citarlos más a menudo. Por lo tanto, esto espero que en los próximos años podamos responder estas preguntas. Muchas gracias. Bueno, gracias Arturo, excelente. Veo que la aorta bicúspide ya para ti no tiene secretos, para nosotros tenemos una serie de preguntas, creo, y bueno, la dejaremos al final. Seguiremos con Ricardo lo presentará a nuestro amigo Roberto, y bueno, al final espero tengamos espacio para las preguntas, que yo creo que son muchas, por lo menos de mi parte. Gracias. Bueno, gracias Miguel. Gracias a la Sociedad de Cardiología de Córdoba y a la universidad por invitarme a compartir esta mesa con dos amigos brillantes. Yo ahora tengo el honor de presentar a un amigo, al doctor Roberto Lang. Roberto es argentino, es egresado de la Universidad de Buenos Aires. Hace muchos años que está en los Estados Unidos, en la Universidad de Chicago, donde es profesor de medicina y radiología, es el director del Laboratorio de Imágenes Cardiovasculares del Instituto Cardiovascular del Hospital de la Universidad de Chicago. Roberto es fellow de múltiples sociedades americanas y europeas, de diferentes países. Roberto ha sido presidente de la Sociedad Americana de Ecocardiografía. Tiene muchísimas cosas en su currículum que son realmente innumerables para una presentación, como que ha escrito más de 300 trabajos en revistas de referato internacional, pero yo creo que es la persona que más ha escrito sobre ecocardiografía moderna, de la última etapa, y a quien le debemos todo el desarrollo, sin duda, de la ecocardiografía tridimensional, pero empieza antes, cuando los primeros software de cuantificación automática empezaban a desarrollarse en la época de Hewlett Packard, donde Roberto ya empezó a ser quien validaba todas esas técnicas que hoy utilizamos sofisticadamente con muchísima frecuencia. Pero creo que lo más importante que yo quiero destacar de Roberto, que también es profesor de la maestría que yo dirijo desde hace más de 15 años, y no solamente es profesor, sino que es un impulsor y realmente un generoso colaborador, lo cual destaca algo que yo no puedo dejar de decir. No solamente ha formado mucha gente, sino que él es un mentor de mucha gente, él ha impulsado a mucha gente, él le ha abierto puertas a mucha gente en la Argentina, en Sudamérica y fuera de Sudamérica, en Asia y Europa también. Y eso es algo que lo distingue, más allá de los libros que ha escrito,
hace poco se ha traducido al español y ha sido publicada por una editorial argentina, el último libro que junto con algunos colaboradores editó a partir del primero que se había editado de la Sociedad Americana de Ecocardiografía. De manera que yo me quedaría corto si siguiese citando los méritos del doctor Lang, y creo que puedo resumir todo esto agradeciéndole no solo que esté aquí con nosotros esta tarde-noche, sino por todo lo que ha hecho por los cardiólogos argentinos, sudamericanos y por todo su mentorship, que es realmente algo valiosísimo y que nos falta para poder seguir desarrollando la cardiología y las imágenes en cardiología. Roberto, amigo, gracias por estar acá y te vamos a escuchar de algo que te apasiona, que es hablar del valor de la transiluminación, en este caso en las valvulopatías. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, al doctor Tibaldi. Un placer compartir con Arturo y, por supuesto, a la FAC, y siempre un placer poder colaborar con Argentina. Va a ser un placer. Hoy les quisiera mostrar imágenes de algo que pienso que va a revolucionar a la ecocardiografía tridimensional. Y entonces he de comenzar. En el año 53, el doctor Edler es el primero ahí se ve el aparato. Esto es el doctor Edler en un American Heart, y él está obteniendo imágenes sobre la válvula mitral. En el año 2007, es así como ahora podemos visualizar la válvula mitral. Es decir, que en unos pocos 60 años hemos avanzado tremendamente. La ecocardiografía tridimensional, que ahora se ha popularizado y es mucha la gente que la utiliza como una herramienta en el día a día de la ecocardiografía, hemos visto que hemos hecho grandes avances en la forma en la cual hacemos la adquisición de datos con la ecocardiografía tridimensional, a punto de que ahora podemos hacer todo este tipo de adquisiciones en tiempo real. En los últimos años hemos dedicado muchísimos esfuerzos a el análisis de las imágenes de la ecocardiografía tridimensional. Mucha gente ha escrito un montón de trabajos demostrando la precisión de este tipo de técnica, y se han desarrollado muchísimos softwares para hacerlo, últimamente con la utilización de la inteligencia artificial. El problema que tiene la ecografía tridimensional es cómo nosotros visualizamos a las imágenes. Nosotros visualizamos una imagen tridimensional en una pantalla que generalmente es chata. Para poder obtener una ilusión de una imagen tridimensional es que coloreamos la imagen para que ciertas estructuras confundan al ojo y parecen que están más distales y algunas que están más próximas. Y ahora les quisiera mostrar parte del trabajo de los últimos 1 o 2 años para tratar de mejorar la forma en la cual podemos demostrar las imágenes tridimensionales. Hoy quisiera hablar un poco muy poco de la transiluminación, que es un poco el título, pero quisiera hablarles mucho más de lo que viene después de la transiluminación. La transiluminación es una técnica en la cual en el data del eco tridimensional podemos introducir un haz de luz, el cual lo podemos mover de acuerdo a la posición que nosotros querramos generar sombras en la imagen. Y también podemos colocar esta imagen, como está ahora, en el campo distal para visualizar orificios, o traer esto hacia la imagen proximal. Y este tipo de experiencia con la transiluminación nos permitió obtener imágenes como esta. Acá estamos viendo la válvula mitral
como si las estuviéramos visualizando desde el punto de la aurícula izquierda, mirando para abajo, y podemos ver que hay una gran parte de un flail de la válvula posterior, en la cual podemos ver una ruptura de una cuerda. Esta es la misma imagen con transiluminación. Espero que puedan ver cómo podemos visualizar las diferentes estructuras con mayor precisión. Este es otro ejemplo también de un paciente con un flail P2 en P3, en la cual en la imagen con transiluminación, si la miran con cuidado, pueden ver que hay hasta 2 o 3 rupturas de cuerda que son más difíciles de ver en el eco tridimensional convencional. Vean esta imagen. Este es un paciente con un marcapaso en el cual el paciente presenta con insuficiencia tricuspidia severa, y movilizando el eco 3D y viendo la posición podemos ver cómo este marcapasos impide la motilidad normal de la válvula posterior de la válvula tricuspidia, y es la causa en este caso de la insuficiencia tricuspidia. Ahora, hoy les quisiera hablar de algo muy novedoso, en el cual a la transiluminación se le agrega algo que vamos a darle por ahora el nombre de transparencia. Es decir, que a la transiluminación le agregamos ahora la posibilidad de hacer los tejidos que sean más o menos transparentes, y también la posibilidad de agregarle a estas imágenes ecocolor tridimensional, como pienso que nunca antes veíamos al ecocolor en ecocardiografía tridimensional, que generalmente se veía bastante mal. Entonces, un poco para explicar, acá el software de la transiluminación fue modificado, y se modificó de tal manera de que el haz de luz ahora solamente es absorbido por la confluencia de sangre con tejido, en ese tipo de interfaz. Y cuando pasa eso, quiere decir que el tejido permanece transparente, y lo que se ve mucho mejor son los bordes de los diferentes tipos de estructura. Por ejemplo, este es un apéndice de la aurícula izquierda visto con transiluminación. Y vean el detalle y cómo se puede ver y modificar en forma fantástica, y cómo se puede ver cuando tenemos la transiluminación visto con la transparencia. Y esto es un poco lo que les quería mostrar hoy. Vean, este es un paciente que se le puso un clip mitral, en el cual vemos la configuración de Alfieri. Estas son todas aurículas izquierdas que las estamos visualizando de la aurícula izquierda mirando para abajo. Este es el eco, esto es lo que teníamos antes. Esto es como veíamos antes y estábamos muy contentos. Esto es la imagen cuando le ponemos a esta misma imagen transiluminación. Y vean lo que va pasando en estas imágenes cuando empezamos a modificar la transparencia de los tejidos. Vean la nitidez de los orificios y empezamos a ver estructuras del clip que antes no podían ser visualizadas. Este es simplemente otro ejemplo en el cual vemos este mismo paciente con la imagen transiluminada y con transparencia. Vemos la nitidez con la cual se podría hacer muchísima cuantificación si uno quisiera, y la posibilidad de ver al clip mitral desde el punto de vista de ángulos que nunca antes habíamos visto. La otra gran posibilidad de esto es que por primera vez a estas imágenes transiluminadas y transparentes le podemos agregar el color Doppler. Y esto es sumamente útil
cuando hacemos todo tipo de estudios en el cath lab y uno quiere ver con precisión dónde se origina el jet. Y les voy a mostrar varios tipos de exámenes, y solamente para decirles que una vez que podemos ver un jet en color en estas 3 dimensiones, imagínense que estamos muy cercanos de poder hacer una nueva cuantificación de las insuficiencias que pienso que va a modificar mucho de lo que estudiamos en cuanto a los problemas que tiene el PISA y la vena contracta. Veamos, este es un paciente que creo que hice hace 2 o 3 días, un paciente que viene, en la cual todos ustedes que saben muchísimo de eco ven que obviamente hay algún tipo de problema acá en esta válvula, en la cual vemos también que posiblemente hay una ruptura de una cuerda, y generalmente este jet de color que es horizontal a la válvula. Imagínense cuando vemos esto ahora en forma con el eco tridimensional, en este caso estamos viendo la válvula mitral de la aurícula izquierda, acá estamos viendo la válvula mitral como si yo estuviera en el ventrículo izquierdo mirando para arriba, y veo muy bien acá el flail en la posición de P1, que se puede ver exactamente dónde está localizado con la transiluminación. Pero cuando le agregamos el color, vemos exactamente el lugar donde se origina la insuficiencia mitral, cómo rodea el techo y rodea la aurícula izquierda. Imagínense ahora, estoy viendo nuevamente el jet originado en este lugar donde está el flail P1, pero si lo veo de atrás, puedo ver el área de flow convergence exactamente donde se está originando. Así que imagínense ustedes las posibilidades que tenemos para guiar a nuestras personas en el cath lab. Este es otro tipo de ejemplo que pienso que es, imagínense un eco de un paciente que viene, este es el eco tridimensional, en el cual vemos que en este paciente hay un prolapso que se ve exactamente en la comisura posteromedial. Imagínense que cuando hacemos la transparencia, imagínense la nitidez que podemos ver en este tipo de caso, en el cual vemos que en este pequeño orificio es donde se origina el jet de la insuficiencia mitral de este paciente. Este es otro ejemplo en el cual vemos el área de flow convergence, y simplemente para mostrarles que con esto y con el desarrollo de diferentes tipos de software, estamos muy cercanos a poder cuantificar el flujo en 3 dimensiones. Este es el ejemplo de una cuantificación de un paciente que tiene un prolapso, en el cual vemos que la gran mayoría del flujo ocurre en la parte tardía de la sístole. Con este tipo de software podemos seguir en forma instantánea y sobre el tiempo el ORE, es decir, podemos ver el orificio de la regurgitación mitral en forma instantánea. Y este es un paciente con una enfermedad funcional de insuficiencia mitral, paciente dilatado, en el cual vemos que acá el orificio de regurgitación aumenta muy rápidamente en el fin de sístole y después aumenta nuevamente en la parte tardía de la sístole. Es decir, que si nosotros utilizamos el PISA, que el PISA totalmente solo pretende que durante toda la sístole el orificio está abierto en este punto, pero no toma en cuenta el resto de la sístole. O sea que esto pienso que es una gran ventaja.
Déjenme mostrarle este paciente. Este es otro paciente con insuficiencia funcional. Vemos acá que el jet de insuficiencia mitral parece originarse todo a lo largo de la válvula mitral. Esto es como estamos viendo el jet de la aurícula izquierda, y acá estamos viendo al jet como si lo estuviéramos mirando desde el ventrículo izquierdo. Y estos son diferentes cortes, los cuales vemos el área de flow convergence para poder hacer todo el tipo de cuantificación que uno quisiera hacer. A este paciente se le ponen 2 clips mitrales, acá bien visualizados, y vemos cómo el paciente todavía termina con insuficiencia mitral, pero menor. Acá vemos exactamente el lugar donde se origina la insuficiencia mitral cuando miramos al jet de la aurícula izquierda, y acá es cuando estamos viendo del ventrículo izquierdo que hay simplemente muy poco jet. Este es otro paciente con insuficiencia isquémica mitral, en la cual cuando uno hace mucho eco tridimensional se da cuenta que generalmente vemos que la válvula posterior es pequeña, está restricted, y vemos acá que hay un área de no hay coaptación de la válvula mitral en este lugar, dando lugar a, yo siempre digo, y en buen español me ha dicho que esto debe de llamarse una risa sardónica. Y esto es lo que teníamos antes, podíamos ver el eco color. Con este tipo de imágenes, imagínense cuán bien podemos localizar el área de no coaptación. E imagínense cómo podemos ayudar en la sala de cateterismo para ayudar y posicionar el lugar donde tienen que poner el clip mitral. Este es este mismo paciente, la cual podemos hacer que el tejido sea bien transparente y ver exactamente el lugar de donde se origina el jet y ver el transcurso del jet durante la cita. Déjenme mostrarles otros pocos estudios. Este es un tema que ustedes en Argentina conocen mucho mejor que acá en Estados Unidos. Un paciente con una estenosis mitral, paciente que viene de México, en la cual en este caso vemos que en forma interesante, vemos que bien sobre la parte final del embudo de la válvula mitral vemos 2 jets de insuficiencia. Este es un paciente que tiene una estenosis mitral submitral, en la cual vemos que con el Doppler pulsado podemos realmente darnos cuenta que va aumentando el gradiente hacia, llegamos al ápice del embudo de la válvula mitral, pero con esta transiluminación podemos ver la aglutinación de las cuerdas, que es lo que produce la estenosis submitral, con los 2 orificios, que era lo que nosotros veíamos, y esto es ahora visto desde el punto de vista de la aurícula izquierda, y esto es viéndolo desde el punto de vista del ventrículo izquierdo. Esto es otra valvulopatía que el eco tridimensional empezó a ver la presencia de un cleft en la válvula mitral en pacientes que no tienen ostium primum. Esto es realmente útil también cuando tenemos pacientes con leaks paravalvulares. Haciendo la transiluminación y la transparencia de atrás podemos delinear en forma muy correcta el orificio. Y esto es simplemente otro tipo de situación. Imagínense, este es el eco normal. Vemos obviamente que acá hay una dehiscencia, pero cuando la vamos viendo con la transparencia aumentada, vemos muy bien, mucho mejor cuál es la longitud y la posición de esa transparencia. Este es un paciente que hicimos también hace muy poco tiempo, un paciente en el cual
pusimos una válvula en MAC, acá vemos todo el calcio en un paciente en la cual vemos la falta de motilidad de la válvula mitral, y una vez que hacemos la posición con la transiluminación también vemos que es realmente muy útil de poder utilizar este tipo de técnica para ver cómo se va desplegando la válvula. Y son simplemente ejemplos para que vean la nitidez. Yo pienso que esto realmente cambia en forma importante la validez, el valor que tiene el eco tridimensional. Otro paciente, esto es una técnica que la traemos recién hace unos pocos meses, en la cual vemos acá, este es un paciente con una endocarditis bacteriana, con una perforación acá de la válvula mitral, con una insuficiencia mitral bien severa, pero una vez que uno hace la transiluminación, puede ver con un detalle total las perforaciones de la válvula, la falta de coaptación y entender exactamente cuál es la anatomía de la válvula mitral. Este es un paciente que vemos mucho en Chicago, que espero que ustedes no vean mucho, pero es un paciente que viene con una puñalada al corazón, en la cual con la transiluminación podemos ver la perforación del septum interventricular y cómo va corriendo el Doppler a través del tejido, cosa que también sirve importantemente cuando le vamos a poner a este paciente un Amplatzer. Y esto es un poco también para Arturo. Pienso que esto es algo que recién empezamos a ver. Pienso que con esta técnica podemos por primera vez utilizar el eco 3D para ver los senos de Valsalva de la válvula mitral. Tienen que imaginarse que esto lo podemos mover en diferentes tipos de posiciones para poder ver las diferentes posiciones y la patología del seno de Valsalva. Bueno, ya terminando, les quería mostrar un poquito, este es de vuelta un paciente con un Ostium Secundum ASD, para ver cómo cuando modificamos la transparencia de los tejidos podemos ver la nitidez del orificio, y también el color cuando va pasando a través de este atrial septal defect. Otras ideas para hacer estudios, paciente con non-compacted LV, la cual podemos ver la non-compactación de una manera diferente a la cual estamos acostumbrados a ver. Y ahora, para terminar, simplemente para demostrarles algo que me parece que va a cambiar totalmente cómo hacemos la visualización. Esta es, vemos la orejuela de la aurícula izquierda, acá la vemos con motilidad, acá vemos los músculos pectíneos y acá vemos la arteria circunfleja. Imagínense la diferencia de lo que teníamos antes a lo que tenemos ahora. Y por supuesto la posibilidad de ver los diferentes tipos de morfologías de la aurícula izquierda, en los cuales sabemos que tienen un pronóstico. El peor es este que tiene la orejela en brócoli, porque pequeños trombos se pueden formar en todos estos pequeños sacos. Yo pienso que esto es realmente, como se diría en inglés, un game changer, el hecho de que podemos obtener este tipo de imágenes. No solo que podemos hacer una reconstrucción de la orejuela de la aurícula izquierda y ver los detalles, pero también modificando la transparencia podemos visualizar a una estructura desde afuera. Es decir, que acá yo estoy cortando para obtener esta imagen. Esto es algo que con el eco tridimensional anteriormente no podíamos hacer. Y por supuesto se está desarrollando ahora software que permite de estas imágenes que están transparentes utilizar y obtener los NPRs
para hacer todo tipo de medición. Muchas de estas mediciones ahora se hacen con inteligencia artificial y acá estamos viendo cómo en pocos segundos, en forma completamente automática, el tamaño de la orejuela de la aurícula izquierda se ha medido con la idea de poder decidir cuál tipo de dispositivo y qué tamaño vamos a utilizar. Bueno, con esto les quería agradecer, por supuesto, vuestra atención, hacer un pequeño de propaganda que el próximo libro de la Sociedad Americana de Ecografía está por salir muy próximamente. Así que, bueno, con eso les quería agradecer y es un gusto poder compartir esto con ustedes. Muchísimas gracias, Roberto. Realmente espectacular lo que la transparencia aporta en resolución y definición de bordes, como mostraste en 3 dimensiones. Y no cabe duda que esto abre la posibilidad de la cuantificación automática 3D, lo cual creo que va a terminar de imponer estas cosas no solamente el intervencionismo, sino en la cuantificación de las valvulopatías. Miguel, ¿querés empezar con las preguntas? Bueno, bien, le vamos a dar oportunidad primero a nuestros panelistas y después iremos viendo las preguntas de los asistentes a la sala y si no, haremos preguntas nosotros. Yo también tengo algunas para ambos. Bueno, sí, dale. Yo tenía ganas de hacer un montón de preguntas. Bueno, felicitaciones, es un orgullo estar acá con ustedes y he aprendido un montón. Fantásticas imágenes. Bueno, quería hacer un par de preguntas, que quisiera hacer una docena de preguntas, pero bueno, vamos a hacer un par al doctor Evangelista y al doctor Lang. Recientemente están saliendo muchas publicaciones, me gustaría saber la opinión del TAVI en los pacientes con válvula aórtica bicúspide. ¿Cuál, si está de acuerdo que se haga TAVI, cuál de ellas autoexpandible con el balón? Y teniendo en cuenta que por ahí estamos de acuerdo, vemos con el eco el chorro que pega en la pared, si en una estenosis aórtica moderada que esté empezando a dilatar en la raíz de aorta, uno no pondría un TAVI precozmente para proteger esa raíz de aorta para que no se siga dilatando. Esa sería una pregunta. Y la segunda es, todas las guías nos dan unas medidas. Si usted cuenta con un centro quirúrgico que tiene menos de 20 procedimientos anuales de la aorta, ¿tomaría esas mismas medidas en un paciente asintomático? Bueno, sí, me oye bien, ¿no? Sí. Las dos preguntas son interesantes. En relación a la primera, diría que nosotros, nuestro grupo en el Hospital Vall d'Hebron, no tenemos ningún tipo de perjuicio ni discriminación en pacientes con bicúspide. Es decir, que allí utilizamos siempre las válvulas que de alguna forma pues podemos hacer autoexpandibles, pero que de alguna forma no nos altera nada. Es decir, que el tamaño, la simetría que se dice que se puede tocar una coronaria o no, no hemos tenido ningún tipo de problema en este sentido. Y por otra parte, yo creo que muchas de las estenosis aórticas que se hace TAVI, aunque no lo sepamos, son bicúspides. Lo que pasa es que con la válvula calcificada, pues a veces es difícil de ver. Entonces, al principio esto fue un motivo de duda. Hoy día, ya hace años que no hemos tenido ningún tipo de problema en este sentido. Hacemos TAVI, sean bicúspides o no sean bicúspides, en todos los casos. Y respecto a operar un paciente con un chorro que vaya dirigido a uno de los senos, por el solo hecho creo que es excesivamente agresivo, porque primero se ha endemoniado mucho la dilatación de la aorta en la bicúspide. La bicúspide no es un Marfan, no es un Loeys-Dietz, no es una enfermedad genética que traicione mucho. Las disecciones de las bicúspides son siempre relacionadas con el tamaño de la aorta y no te aparecen disecciones con tamaños precoces.
Con lo cual, pues actuar preventivamente yo creo que no. Es decir, que cuando le toca lo hacemos y no. Y hemos llevado muchos pacientes y no nos ha pasado. La segunda pregunta era en relación a... Sí, porque las guías están puestas por centros de gran experiencia y por ahí si uno tiene un centro de menos experiencia en cirugía de aorta, si tomaríamos las mismas medidas para mandarlo a operar. Yo creo que lo haría al revés, es decir, pienso que las medidas que están puestas son obligadas y que centros con gran experiencia quizás pueden ofrecer no apurar tanto. Quizás yo fui el culpable de en las guías europeas pasar de 50 milímetros a 55, porque por un error, por una molestia conceptual de que se acumulaba el mismo riesgo al Marfan que a la bicúspide y no tiene nada que ver. Entonces, si el Marfan con 50 se decía que, excepto en casos con mucha carga familiar y tal, es suficiente, no tenía sentido hacer lo mismo. Pero nos encontramos muy a menudo que el cirujano protesta porque estamos con un paciente con una aorta de 53, 54 y pasa tiempo y la válvula pues ya es severa, pero no está sintomático. Entonces yo creo que en algunos centros donde tú puedes ofrecer una buena cirugía, igual puedes ser más precoz y entre 50 y 55 ya tendrías bula para actuar. Claro, que decir, en un centro donde la situación es más complicada yo apuraría más. Pero no hace falta tanto tener en cuenta la cirugía, que yo no creo que sea tan de excelencia la cirugía de la aorta, sino más bien la cirugía de la reparación de la válvula aórtica, que esta sí que es de excelencia. Yo creo que hay que tener en cuenta muy a menudo el perfil del paciente. Estamos ante un chico o una chica de 30 a 35 años, estamos ante un señor de 70 a 75 años. Vamos a cambiar el estilo de vida a esta persona porque le estamos casi prohibiendo hacer cosas. Yo individualizaría más el paciente que el centro. No para la reparación de la válvula aórtica en la insuficiencia, pero para una cirugía de aorta ascendente yo creo que la mayoría de centros es una cirugía aceptable y probablemente creo que las guías marcan el límite por donde no deberías llegar. Pablo Garoto. Hola, ¿me escuchan? Perfectamente. Sí, Pablo, se te escucha muy bien. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ante todo, muchísimas gracias. Quiero agradecer especialmente a la Sociedad de Cardiología de Córdoba y en especial al doctor Tibaldi por la invitación a este evento. Realmente para mí un privilegio estar acá con semejantes profesores, realmente de los cuales he aprendido muchísimo y he leído infinidad de trabajos. Tendría dos preguntas para el doctor Evangelista y una para el doctor Lang. Para el doctor Evangelista, usted sabe, bueno, todos sabemos que esta es una enfermedad congénita, ¿no es cierto? Y muchas veces descubrimos, como hallazgo, realizando ecocardiografía, la bicúspide, ¿no es cierto? La enfermedad bicúspide. Y justo la semana pasada le quería preguntar por los pacientes jóvenes deportistas. Es decir, tengo un paciente que tiene 21 años, muy grandote, con mucha masa corporal, del cual tiene una bicúspide, un morfotipo 1, de izquierda a derecha, de ambas valvas coronarianas, y dilatación de la raíz aórtica con una raíz de 44 milímetros. El tema es que este chico juega al rugby y es deportista no de elite porque acá en Argentina es amateur, pero realmente hace una actividad deportiva muy intensiva. Me imagino que ustedes tienen una experiencia brutal con los chicos jóvenes deportistas. Bueno, esa sería una pregunta. Y la segunda pregunta es, usted nombró bien, según la teoría embriológica, que han encontrado mucha gente con dilataciones de aorta que aparentemente no tendrían bicúspide, sino que serían RAFes incompletos o aún válvulas normales. ¿No cree que este hallazgo de aortas no debería ya estar en las guías para buscar en gente que tiene dilatación de aorta como en screening genético? Bueno, sí, las dos preguntas son muy interesantes. A ver, la primera es compleja
Yo en esto soy bastante tolerante, pero entiendo de que depende de los sistemas sanitarios y seguro que igual en Estados Unidos esto pues no sería igual, porque tengo muchos colegas en Estados Unidos que pues nos comentamos pacientes y tú qué harías y tú qué querías hacer y se es mucho más restrictivo. Allí el miedo a que pase una cosa, un desastre, marca mucho tu actitud. Yo intento ser neutro y no pienso tanto en los problemas, sino, yo qué sé, pues qué haría si tuviera un amigo que tuviera esto o un familiar, ¿no? Yo creo que con el tamaño que me has dicho, una persona grande, superficie corporal, pues que puede ser de casi 2 metros cuadrados, con una aorta de 44 y con este tipo de válvula, yo lo seguiría de cerca, pero no le impediría nada. Es decir, tengo pacientes francamente más dilatados y tengo pacientes que casi no han seguido mis consejos, pero los he ido siguiendo. Digo, aunque hagas el pecado, déjame seguirte, porque yo voy a aprender. Yo ya te he dicho lo que yo creo que tienes que hacer. Y yo creo que no se puede generalizar, porque no tienes 1000 pacientes, pero antes de llegar a diámetros de 47, 48, yo intentaría no cambiar el estilo de vida de la persona, lo seguiría de cerca. Intentaría de alguna forma vigilarlo bien. Cambia un poco si tienen un fenotipo de mucha dilatación de raíz, si tienen insuficiencia aórtica que debilita más la pared, es decir, muchas de las disecciones y problemas de la bicúspide están en aortas con insuficiencia valvular aórtica más que con estenosis y con raíces más dilatadas. Entonces, pero yo en este sentido asumo que tengo que intentar no dejarme llevar por los riesgos o fantasmas. Le digo que corre un riesgo, evidentemente, que a lo mejor riesgo es no hacer nada, pero que desde mi punto de vista puede ser un riesgo tolerable si él sigue el control. Esto es lo que me plantearía hacer. La segunda pregunta estaba en relación a los hallazgos de la dilatación de aorta, aún en válvulas bicúspide normales, si usted no cree que debería hacerse un screening, ya como guía, ¿no es cierto?, a todos los familiares directos, como usted indicó en su investigación. Claro, es una evidencia emergente que aún no está suficientemente estudiada. Es decir, nosotros hemos estudiado esto para intentar responder una pregunta. ¿Cuál es la rentabilidad de hacer esto? Sin querer responder muchas preguntas, sino decir, bueno, pues vamos a hacer a todo mundo lo mismo, pues no lo sé. Igual resulta que estamos irradiando con TAC a una cantidad de población, pues si decíamos que el RAFE estándar es de un 6,7%, igual vamos a parar a un 1 o un 2% de presencia, no lo sé. En nosotros, yo creo que el enfoque sí que debería decirse en las guías que si tú tienes un paciente con una dilatación no justificada, con un familiar de bicúspide, probablemente si la está dilatada la aorta se merecería ver toda la aorta ya de entrada. Y si miras toda la aorta de entrada por un TAC que el eco no te permite, descarta, por favor, que no tenga un mini RAF, porque esto probablemente te hace un etiquetaje de la etiología de esta dilatación de aorta. Yo creo que esto sí que hay suficiente evidencia para ponerlo aquí. Vale, muchas gracias. Pablo, la pregunta, tenías una para... Sí, para el doctor Lang. Sí, le quería preguntar al doctor Lang, me pareció súper interesante, realmente magnífica las imágenes. ¿Cuál es su correlación, digamos, o cuál es su impresión, que tiene tantísima experiencia en ecocardiografía, ya que empezó a hacer transiluminación, para evaluar los jets regurgitantes en cuanto a la severidad? O sea, cuando usted hace la transiluminación, que tiene quizás algunos más detalles, ¿qué método cree usted que el de los que utilizamos tenemos que seguir utilizando lo mismo? ¿Cuál es el que más se acerca a la correlación? O sea, estamos midiendo bien el orificio regurgitante, seguimos usando TAVI, ¿hay algunos otros parámetros que nos acerquen más a todas estas imágenes espaciales? Seguimos usando PISA, quisiste decir, Pablo. PISA, perdón. PISA. Esto es algo relativamente nuevo. Yo pienso que ahora se van a desarrollar diferentes tipos de software para poder seguir utilizando, por ejemplo,
el PISA, pero en vez de utilizar ciertas geometrías que estamos totalmente asumiendo ahora, que, que es un hemisphere y etcétera, etcétera, como usamos ahora, que están totalmente incorrectas. Eso se va a poder ahora hacer en forma tridimensional y también se va a poder hacer integrado sobre la sístole, no tomando un pico. Hoy en día se toma un pico y se toma cuando tenés el jet mitral, tomás el punto más alto y asumís que eso es lo que ocurre durante toda la sístole. Entonces yo pienso que se van a hacer, lo que va a terminar pasando es que una vez que esto se desarrolle, etcétera, se va a modificar, esto va a tomar años, la forma en la cual se cuantifica. La ecografía es muy buena para las estenosis, pero muy mala para las insuficiencias. Pienso que se va a restablecer y, por ejemplo, en las guías miramos la insuficiencia tricuspidia. La insuficiencia tricuspidia, las guías americanos dicen que se debe hacer todo igual que en la insuficiencia mitral. Son dos valvas completamente diferentes, con diferentes presiones, etcétera. Todo esto va a modificarse y se van a hacer nuevas cortes. Pienso que eso es lo que va a pasar. Es complicado porque mucha gente está muy invertida en esto, en la PISA. Hay gente que hizo toda una carrera en esto. Entonces, es difícil para la gente entender que esto es una buena idea, pero que fisiológicamente no, en mi opinión, tiene completamente sentido. Sí, Ricardo, yo quería hacer una pregunta al doctor Lang que me quedó, no sé si la puedo hacer. Sí, podés hacerla porque sos el invitado, ¿cómo no vas a poder hacerla? No, está bien, pero bueno, doctor Lang, fantástica presentación. Tengo una ilusión que esta tecnología puede llegar al eco dimensional transtorácico, se podrá y medir mucho mejor los volúmenes y tener más efectividad en esto. ¿Hay alguna limitante ahora tecnológica? No, no hay ninguna limitante que ya se puede hacer. La cuestión es que esto es algo que, digamos, hay tantas cosas que no puede hacer en un día, pero sí, teóricamente todo esto se puede aplicar a la ecocardiografía transtorácica y nosotros vamos a empezar con la cuantificación de la válvula tricuspidia, porque es eso, me parece, donde hay muy poca inteligencia invertida hasta ahora. Entonces sí, la respuesta es categóricamente sí. Bueno, ahora voy a aprovechar yo, si me dejan, que estoy el otro invitado, ¿no? Me tenés que dejar, Miguel. Yo soy el jefe. Ah, bueno, si sos el jefe, entonces manda vos, dale. No. Primero los mayores, dale, Ricardo. Gracias, señor. Bueno, yo voy a aprovechar para hacerle dos preguntas a Roberto y dos a Arturo, ¿no? La primera pregunta, Roberto, esto de la transparencia realmente es impactante en cuanto a la resolución espacial y que el hecho de que lo llevemos al transtorácico me resulta apasionante. La primera pregunta es justamente sobre el punto que tocaste. Ya seguramente tenés experiencia, si no hubieras hecho el comentario, sobre cómo te mejora la cuantificación del orificio y del mecanismo en la insuficiencia tricúspide. La idea es calcular la severidad de la insuficiencia en la tricúspide a través de la morfología del orificio regurgitante y el anillo o a través del uso del Doppler. No, es a través de, es a través, nosotros podemos con esto, digamos, no hay tiempo, pero ver el orificio regurgitante. Exacto. Y cómo se va modificando y cambiando frame to frame. Exacto. O sea, el otro problema es que es muy difícil hacer research en cuantificar válvulas mitrales o cualquier tipo de valvulopatía, porque ¿contra qué lo comparás? No hay un gold standard, es muy difícil, porque ¿cuál es el gold standard? No vas a comparar con la PISA convencional, porque está todo mal. Entonces, ¿con qué lo vas a comparar? Y eso es lo que a veces produce un poco, o sea, la única forma de establecer este tipo de cortes es con mediciones de pronóstico. Si tenés esto, te pasa esto en tanto tiempo. Eso toma mucho tiempo en hacer, así que es complicado. Los reviewers, los revisores siempre tienen problemas porque no hay contra qué comparar.
Se puede comparar con MRI, pero es complicado. Yo creo que no se debe comparar con MRI, pero bueno, es mi posición. Es como comparar una vaca con un cordero, son dos cosas diferentes. Yo creo que no se mide la misma cosa, ¿no? A pesar de que estamos buscando medir el mismo fenómeno, se mide tan distinto que... Pero esa es mi opinión personal. Pero la otra pregunta que quería hacerte es, vos hablaste de el gran desafío en la tridimensionalidad, que es cómo se presentan las imágenes. Y yo veo que cada vez avanzamos, pero avanzamos poco en cuanto a cómo comunicarnos con los cirujanos y con los intervencionistas respecto a la posibilidad de intentar reparar antes de reparar, es decir, tener el modelo sobre el cual intentar nuevas técnicas y otro tipo de cosas. Las impresiones tridimensionales parecían ser tener una enorme expectativa, pero de pronto vos me enseñaste hace no mucho tiempo que la realidad virtual podía ser el camino para poder ver y compartir y tratar de manera virtual, valga la redundancia, una válvula mitral, una válvula tricúspide o lo que fuere. ¿En qué estamos en cuanto a realidad virtual o qué otra alternativa ves para representar y para compartir los datos tridimensionales? Si me invitan el año que viene, me encantaría poder mostrarles la realidad virtual, pero con imágenes de transiluminación, transparencia y el eco tridimensional color. Si podés combinar todo eso que va a pasar muy próximamente, ahí estamos bastante cerca de algo muy útil para después incorporar sobre eso imágenes de simulación. Esa es la idea. Sí. Pero pienso que la realidad virtual, que va a ser más una realidad virtual combinada con realidad aumentada, con la transiluminación y la transparencia y el eco color, eso va a abrir un montón de posibilidades. Porque la realidad virtual hasta ahora la hacíamos con el eco tridimensional normal, que tiene, al principio estamos todos contentos con eso, pero tiene sus limitaciones. Entonces yo espero que eso ya esté funcionando muy, muy próximamente. Bueno, ya estás invitado y para noviembre también, ya el doctor Fares va a dirigir las cosas como para que en noviembre estés con nosotros. ¿Puedo una, Arturo, una sola, Miguel, Arturo, ahora? Sí. Arturo, un desafío que tenemos, y vos tocaste el tema recién en una de las preguntas, es la conservación de la válvula, sobre todo en los pacientes que tienen bicúspide sin RAFE y que tienen válvulas normofuncionantes con aortas de 51, 53, que uno dice, bueno, no lo voy a intervenir a pesar de que me estoy acercando a 55 porque es joven, no le voy a poner una prótesis. ¿Qué pasa si la válvula funciona bien, con lo cual no está hipertenso, no hay nada que me diga que se va a dilatar rápidamente? Al mismo tiempo digo, bueno, pero ¿hasta cuándo voy a esperar? Porque como vos bien dijiste, 55 es el límite, ¿no? El momento de hacerlo. Tenemos un equipo de cirujanos que hace bien la plástica, pero es una válvula que es normal. Si se equivocan, la dejan anormal. ¿Qué harías en esos casos? No tocar la válvula. Es decir, lo que funciona y aguanta, yo preferiría no correr ningún riesgo porque solo pasa a jugar a perder. Entonces, igual este señor que pasa 20 años para necesitar arreglar una disfunción de una válvula que ahora no tiene y por lo tanto, pues yo actuaría sobre la aorta, pero no le tocaría la válvula. Obviamente, si tiene dilatada la raíz y tiene dilatada la parte tubular, entonces intentaría hacer una cirugía David en centros donde se hace bien, porque llevan Marfan o genética, porque implantaría la misma bicúspide sin tocarla. Y esto lo hacemos en nuestro centro bastante a menudo. Es decir, si hay una insuficiencia ligera o tal, pues lo que hacemos es arreglar la aorta y no tocar la válvula y la reimplantamos en un tubo de David de reimplantación. Y creo que hay que hacer esto porque perder una válvula relativamente buena para colocar una prótesis, si es mecánica, es un castigo por la anticoagulación y si no te vas a jugar para 10 o 15 años cuando igual esta válvula aguanta muchísimo más sin tocarla. ¿La válvula es normal? ¿Esperarías hasta 55 o le intervendrías antes con una
un equipo quirúrgico que es capaz de hacerlo? Yo pienso que a partir de 50, si es una persona relativamente joven, es decir, llega un momento en que cuando estás en tránsito, que digo yo, el paciente, que a veces el tránsito es muy largo, y el paciente está condicionado su vida al deporte, o quiere un embarazo, o quiere, y tú estás allá a más encima de 50 y no estás con un paciente mayor. Yo pienso que este paciente, cambiarle la aorta ascendente, decirle haga la vida como si casi no tuviera nada, yo pienso que quizás vale la pena. Entonces, si tengo un buen cirujano y ha pasado de 50, pues yo pienso que el riesgo que le ofrezco al paciente es mínimo y psicológicamente lo libero de un control cada 6 meses o cada año y un cambio de estilo de vida. Es decir, hay que ver el riesgo quirúrgico, hay que ver el cirujano que tengo y la edad del paciente. Muchísimas gracias, Arturo. Gracias. Bueno, Arturo, tengo algunas preguntas para ti y otras para Roberto. Cortitas. La primera, si estamos siguiendo pacientes que tienen una válvula aórtica bicúspide y vemos que la aorta o comienza a dilatarse o ya está dilatada de la primera vez que lo tenemos. En esos pacientes siempre se hace un TAC para tener, que sabemos que el patrón oro de la medida es la TAC, para después, si coincide con el eco, seguirlo con eco o solamente algún tipo de dilatación. Esa sería una. Te respondo la primera y después menciono la segunda, porque si no siempre me pierdo. Sí. La primera, yo creo que sí, que por encima de 40 yo pediría un TAC. Y me vas a decir, bueno, pero no esperas ninguna sorpresa, ¿no? Digo, es probable que no voy a sacar ninguna información trascendente, pero como pasan años y este señor va a tener siempre el problema, tener una técnica tridimensional bien hecha me sirve de baseline, de punto de partida y como mínimo confirmo. Dices, ¿lo vas a seguir por eco o por TAC? Lo voy a seguir por eco siempre y cuando la diferencia no sea grande. Grande me refiero a 3 milímetros. Si hay una diferencia hasta de 3 milímetros, yo sigo paciente con eco. Claro, si me salen 5 milímetros de diferencia es que ya pierdo confianza. Entonces voy alternando un año cada uno, a no ser que esté alrededor de 50, que ya quiero afinar bien. Pero asumo que la concordancia entre dos técnicas es buena si hay 3 milímetros de diferencia. Es que esto no es una cinta métrica, esto realmente tiene más limitaciones de lo que se escribe en unas guías, pontificando puntos de corte como si estuviéramos midiendo la cinta métrica al ordenador ahora. Por lo tanto, diría que 3 milímetros son un rango suficiente y a partir de ahí la frecuencia de hacer TAC o no dependería de lo cerca que esté en tomar decisiones quirúrgicas. Bien. La otra es si en tu experiencia, en tu grupo de pacientes, has tenido más la indicación quirúrgica, dado que esta estigmatización que se ha hecho sobre la arteria, ¿han sido más por la válvula o por la arteria? Yo diría que han sido bastante por las dos cosas, la mayoría. Y ha habido un grupo, que sería un 25-30%, que ha sido por la arteria, y ha habido un 25-30% que ha sido por la válvula y que la arteria no había que hacer mucho. Pero yo diría que casi el 50% me caen en que tengo que tocar las dos cosas. Bien. En el grupo de disección que has tenido, ¿ha sido más frecuente en bicúspide o en pacientes con tricúspides hipertensos? A ver, en el grupo de disección, la bicúspide no llega a un 5 o 7% de las series de disección en el registro español y en el IRE. Entonces, es infrecuente. Tener una disección de aorta con una bicúspide es 5 o 6 veces más frecuente que en la población en general, pero es excepcionalmente rara para la frecuencia que es decir, es que la disección es rara. Entonces, debemos de ponerlo todo en contexto. Entonces, yo creo que además es que la diferencia es que, y estos datos aún no están publicados, pero los sacaré pronto, llamativamente no tengo los datos de las medidas pre-disección, pero sí post, y la aorta se dilata más.
pero puedo decirte que los pacientes hipertensos, a diferencia de los Marfan y los bicúspides, se nos disecan más con aortas más pequeñas. Y que los Marfan y las bicúspides se disecan más cuando les toca. Mi impresión es porque el paciente que se diseca con hipertensión, que no tiene debilidad de la pared, ya sea por bicúspide o por Marfan, es porque muy a menudo tiene un problema de arteriosclerosis o sangrado de los vasa vasorum. Y ahí no juega tanto el tamaño, sino juega la calidad de la pared. Y en cambio, en el Marfan y la bicúspide te puedes guiar mucho por el tamaño, con lo cual es una tranquilidad. Porque dices, bueno, por debajo de 50 no me voy a tener sorpresas, a no ser que tenga una persona de 1,50 m o 1,60 m, y entonces yo diría que deberías indexarlo y si llegan a 33 milímetros por metro cuadrado, igualmente, aunque no lleguen a 55, indicarle cirugía. Bien, la otra, hiciste hincapié en los factores de riesgo. Los estudios, por ejemplo, como el Astronomer, mostraron que a pesar de lograr las metas en lípidos, en las esclerodegenerativas no impedían la progresión de la estenosis. En los bicúspides, ¿cuán celoso serías en la recomendación de los factores de riesgo, ya que, como tú dijiste, desde el vientre de la madre estamos con el shear stress o el factor de estrés? En cuanto a la arteria y la válvula, ¿no? Aquí, para la válvula, yo creo que son los factores de riesgo cardiovasculares. Para la aorta es la hipertensión arterial, en esencia. Nosotros estamos acabando, de aquí a un mes acabamos un trial de 3 años doble ciego con atorvastatina en más de 220 pacientes con bicúspide y tengo ganas de ver si la atorvastatina evita la progresión, porque eran válvulas no eran casi calcificadas. Quiero ver si en esta fase inicial de calcificación juega o no juega, porque lo estamos mirando con score de calcio y estamos mirando el tamaño y vamos a ver si en este espectro más benigno, porque en el fondo la bicúspide es una estenosis aórtica más acelerada. Pero yo creo que en la aorta yo me fijaría mucho en el tamaño, en la hipertensión y en el tabaquismo, y en la válvula aórtica en todos los factores de riesgo. Intentaría ser estricto porque los resultados que he mostrado llamativamente no me lo esperaba y realmente tienen todo relación con los factores de riesgo cardiovasculares clásicos. Por lo tanto, ahora que dices, una vez una válvula está calcificada, yo voy a ofrecerle un beneficio al paciente. Yo creo que cuando una cosa se pone en movimiento, es muy difícil de reconducirla. Pero que en fases iniciales igual tú consigues controlar los factores de riesgo con una válvula ligeramente fibrótica y seguro que controlando los factores de riesgo igual ganas mucho, y no cuando ya la válvula ya está bastante calcificada y deteriorada. Bien. Gracias, Arturo. Bueno, y preguntas a Roberto. A ver, cuando hacemos eco 3D, por ahí podemos, según el seteo que le demos al equipo, el frame rate, fabricar orificios, ¿no? Es muy importante en la transiluminación o la transparencia el seteo, o no se modifica, no es tan complejo como en el 3D clásico. Esa sería una pregunta. La otra, si hay alguna experiencia, o eso lo están haciendo, en cuanto no a las válvulas, sino al tejido, al músculo cardíaco, en transiluminación en los que tienen fibrosis o no fibrosis. Puede distinguir. Dos buenas preguntas. La segunda, me parece que habría bastante potencial en hacerlo. Todavía es tan nuevo que eso no se ha hecho. Ni siquiera pienso que alguien lo pensó, solamente vos. La segunda, la primera cosa es, sí tenés que tener cuidado, pero con la transiluminación y con la transparencia tenés que tener cuidado porque podés hacer orificios y todo lo demás, pero modificando la ganancia y la persistencia, tenés más posibilidades que con el eco tridimensional normal para eliminarlos. Y por supuesto ahora tenés el color. Si tenés un orificio y no pasa el color por ahí, no hay orificio, ¿no? Eso que antes era más
complicado de hacer. La otra pregunta es si le ves un más futuro a la fusión de imágenes ahora, si es aplicable, y yo creo que sí, con la transiluminación. ¿Fusión con cuál otro, digamos, fusión en la sala de cateterismo? Decir, Exacto. Yo pienso que sí, eso todavía no se ha intentado, pero eso sería, me parece que extremadamente útil, porque antes la utilización del color se podía usar solamente con el eco bidimensional. Ahora la utilización del color ahora es totalmente una nueva situación, porque ahora tenés color muy bueno que lo podés modificar. O sea que pienso que la fusión va a ser muy útil. Tenés que pensar que esto es realmente nuevo, o sea que no es algo que todavía haya mucha gente que haya trabajado con. Y bueno, esta última va a los dos. ¿Qué opinan o si han tenido oportunidad de trabajar con vectores de flujo, pero color, con el Doppler? Creo que Arturo, lo mismo porque estoy haciendo un trabajo con bicúspide en ese aspecto y estoy viendo algo muy parecido a lo que mostraste con la resonancia, pero no sé qué. Yo empiezo respondiendo yo porque te voy a decir que no, entonces no he tenido experiencia con vectores de flujo, pero pienso que es un tema que tiene mucho gancho y que permitiría intentar evitar la resonancia y tener a la cabecera al paciente y debería ser factible si tecnológicamente pues tiene cierta robustez y reproducibilidad, pero no lo he hecho y ahí probablemente Roberto igual puede aportar más información que la mía. Es un doble no. Sí, yo estoy haciéndolo, la limitante es que tiene que tener una profundidad no más de 9 y lo estamos haciéndolo con traductor pediátrico, por consiguiente tiene que ser muy buena ventana. Por ahora tenemos la limitante esa, pero estoy viendo lo mismo que los flujos que pasa con la resonancia. Pues míralo también por transesofágico, que es una ventaja si se pudiera. Y ahí tienes tú la parte pionera de la línea, o sea que anímate porque puede ser interesante si sacas algo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo le quería preguntar al doctor si con el Doppler del periférico podemos ver, me imagino, sueño con ver las placas carotídeas con esta tecnología, se vería... ¿Se ha hecho alguna incursión con respecto a eso? No, todavía no, y con esos productores todavía no se ha implementado, pero pienso que sería muy, muy interesante eso. Aquí Pablo Garófalo quiere hacer una pregunta. Sí, Sí, Pablo. Está silenciado. Ahora. Sí, le quería preguntar al doctor Evangelista, que leí recientemente un trabajo que salió ahora en estos días en Jack Imaging, de un grupo multidisciplinario, cuyo centro fue el CDC de Los Ángeles, en TAVI, en todos pacientes con bicúspide, ¿no es cierto? Y ellos notaron que los pacientes que tenían RAFE, o RAFE incompleto, y los pacientes que tenían más calcio les iba peor, Frank, y separan bien las curvas a través de 1 año, 2 años, a los pacientes evolucionan peor. Quería saber si usted pudiera tener alguna explicación a eso y cómo le va a ustedes, o si tienen algún tipo de dato en cuanto a la morfología de la válvula a la hora de indicar, o si tienen que indicar un TAVI. Yo pienso que nuestra experiencia ahí, ya he dicho antes, no nos genera ningún problema. Es posible de que en algún tipo de válvulas bicúspides la calcificación sea mucho más asimétrica que en las válvulas tricúspides y esto facilite que el calcio vaya a un lado y esto condicione de que la posibilidad de que haya más insuficiencia y que no sea tan homogéneo
el anillo, pues facilite que sea más subóptimo el resultado. Yo creo que es más por la localización del calcio, que no es tan simétrica como las tricuspidias, sino que, por ejemplo, el grafo se puede llevar mucha parte del calcio y caer a un lado de la válvula. Creo que debe ser esto. Claro. Acá hay una pregunta de la sala al doctor Arturo. Si en las bicúspides, en aras lo que el continuo traumatismo que puede producir el jet, utilizarían beta bloqueantes como regla. Bueno, esto es una cosa que se ha especulado mucho, no solo en la bicúspide, sino en los aneurismas de aorta, pero no hay ningún trabajo que haya validado nada en esta línea. Yo creo que el chorro, por mucho que bajes el inotropismo del ventrículo, no va a cambiar nada. Y respecto a la pared de la aorta, bueno, asumimos que funcionan los betabloqueantes en el Marfan, aunque las evidencias tampoco son brutales, pero lo asumimos. Pero yo en bicúspide pienso que no hay ninguna evidencia. La pared en sí misma no sé, tendrían que haber un trial o varios trials para que yo me creyera que tuviera que dar betabloqueantes a un paciente con bicúspide. Es posible que si dices, bueno, igual tengo un hipertenso y voy a empezar con un betabloqueante, lo voy a hacer, pero habitualmente tampoco trato mucho los hipertensos con betabloqueantes, o sea que la respuesta es que no utilizaría betabloqueantes por esta razón. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más, me resta infinito agradecimiento a ambos disertantes. Yo sé, Arturo, ya te hemos pegado un madrugón son como la 1 de la madrugada. Casi las 2. Las 2. Bien, y igual a Roberto, muy agradecido en nombre de la Sociedad de Cardiología y de la Federación Argentina de Cardiología, y también un agradecimiento a nuestros panelistas y la audiencia de la sala. Saludos a Ricardo y agradecido también por la coordinación. Y bueno, será hasta la próxima reunión. Muchas gracias a todos. Sí. Gracias a ustedes. Un gran abrazo, Arturo, Roberto, Miguel. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bueno. Gracias.